Carlos siempre había creído que su vida familiar era perfecta. Casado con Marta desde hacía 4 años, la consideraba una compañera abnegada y cariñosa. Juntos tenían un adorable hijo de 19 meses, Javier, que completaba su felicidad. Carlos, hombre trabajador y comprometido, pasaba largas horas en la oficina, creyendo que garantizaba un futuro seguro a su familia. Pero una fatídica noche, esta ilusión de perfección se hizo añicos. Esa noche, Carlos estuvo en la oficina hasta tarde, ultimando un importante proyecto. Marta, como de costumbre, había planeado una excursión con su hermana Elisa, algo que, según ella, era una forma de aliviar el estrés y divertirse. Carlos no sospechaba nada, confiaba ciegamente en su mujer. Sin embargo, una llamada inesperada de su compañero de trabajo, Ricardo, lo cambió todo. «Hola Carlos, estoy en el hotel cerca del aeropuerto, hay un trabajo que tengo que discutir contigo». «¿Puedes venir?», dijo Ricardo, con un tono despreocupado que ocultaba la verdad. Carlos, siempre dispuesto a ayudar, cogió los documentos necesarios y se fue al hotel. Cuando llegó, buscó a Ricardo cerca de los aseos, donde estaba hablando con 2 mujeres. Acercándose discretamente, Carlos vio lo que parecía una escena inocente, pero cuando miró más de cerca, se dio cuenta de algo devastador: las 2 mujeres eran su esposa Marta y su cuñada Elisa. A Carlos se le aceleró el corazón, una mezcla de rabia, dolor e incredulidad le abrumó. Sin hacer ruido, se escondió, observando la interacción entre ellos. Ricardo, al notar la presencia de Carlos, se acercó con una sonrisa. «Carlos, estos son 2 amigos míos. ¿Por qué no te unes a nosotros?», dijo Ricardo, tratando de ocultar su preocupación. Pero Carlos no podía ignorar lo que veía en sus ojos. Marta, su mujer, estaba claramente liada con Ricardo, y Elisa, su cuñada, no parecía ser diferente. Decidido a no enfrentarse a ellos públicamente, Carlos esperó, observando en silencio cómo el grupo se dirigía al ascensor. La imagen de Ricardo con las manos en la espalda de Marta y Elisa, ambas riendo y tocándole íntimamente, permanecía grabada en su mente. De vuelta en el coche, Carlos luchó por contener las lágrimas y los pensamientos confusos. Decidió que necesitaba pruebas, algo que confirmara lo que sus ojos habían presenciado. Sin dudarlo, les siguió hasta la habitación del hotel. A través de una pequeña abertura en la puerta, vio a Ricardo y a las 2 mujeres actuando aún más íntimamente. Sintiendo el peso de la traición, Carlos volvió a casa, incapaz de enfrentarse inmediatamente a Marta. En casa, la situación empeoró. Cuando Marta regresó, encontró a Carlos esperándola, con el rostro marcado por el dolor. «Marta, tenemos que hablar», le dijo con voz temblorosa. «¿Qué ha pasado esta noche en el hotel?». Marta intentó negarlo, pero la evidencia era innegable. «Carlos, ¿puedo explicártelo?», empezó, pero las palabras sonaron vacías. «¿Cómo has podido hacerme esto? ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Y Elisa, también está implicada?». Carlos estaba angustiado, la confianza que tenía en Marta y Elisa se desmoronaba ante él. Marta, ante la verdad, se echó a llorar. «Lo siento, Carlos. Cometí un error. Me perdí en todo este proceso». La revelación de la traición sacudió a Carlos hasta lo más profundo. Nunca había imaginado que la mujer con la que había compartido tantos momentos y a la que amaba profundamente pudiera traicionar su confianza de esa manera. El shock inicial fue sustituido por una abrumadora sensación de tristeza y decepción. Mientras Marta intentaba justificarse, Carlos sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La traición de Marta sumió a Carlos en un torbellino de emociones. El dolor del descubrimiento seguía vivo y cada interacción con Marta parecía abrir nuevas heridas. Decidido a entender los motivos de la infidelidad y a proteger a su hijo Javier, Carlos decidió probar con la terapia de pareja. Creía que si había alguna esperanza de reconstruir la confianza, empezaría por la comunicación y el asesoramiento profesional. En la primera sesión de asesoramiento, Carlos y Marta se sentaron en lados opuestos de la sala, evitando el contacto visual. La terapeuta, la doctora Regina, una mujer de mediana edad y semblante tranquilo, les da la bienvenida con una cálida sonrisa. «Carlos, Marta, estoy aquí para ayudaros a atravesar esta difícil situación.
Quiero que sepáis que este es un espacio seguro para expresar vuestros sentimientos. Carlos, que aún sentía el agudo dolor de la traición, fue el primero en hablar. No sé si podré superarlo. Cada vez que la miro, veo la traición, las mentiras. Su voz estaba llena de dolor y rabia reprimida. Marta, visiblemente conmocionada, luchó por encontrar las palabras. Sé que cometí un error, Carlos. No tengo excusas para lo que hice. Estaba confusa, me sentí atrapada y en algún momento perdí el control. Elisa también influyó en mí. Ella. Antes de que pudiera continuar, Carlos interrumpió. Elisa. No puedo creer que hayas involucrado a mi cuñada en esto. ¿Qué esperabas ganar con ello? ¿Por qué no acudiste a mí si no estabas contenta? La doctora Regina intervino suavemente. Carlos, sé que estás dolido y que tienes muchas preguntas. Intentemos comprender las causas de esta situación. Marta, has mencionado que te sentías atrapada e influenciada. ¿Puedes contarnos algo más al respecto? Marta respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Yo sentía que estaba perdiendo mi identidad. Después de que naciera Javier, mi vida se convirtió en ser madre y esposa. Perdí de vista quién era. Y entonces Elisa empezó a llevarme a fiestas. Dijo que sería una forma de encontrarme de nuevo. Pero las cosas se me fueron de las manos. Me involucré demasiado y tomé decisiones terribles. Carlos sacudió la cabeza, todavía incrédulo. ¿Y por qué no me hablaste de ello? ¿Por qué no pediste ayuda? Marta le miró, el dolor evidente en sus ojos. Tenía miedo. Miedo de decepcionarte, miedo de parecer débil. Pensé que no lo entenderías. Las sesiones de terapia continuaron, cada una revelando capas más profundas de sus sentimientos. Carlos descubrió que su dedicación al trabajo, aunque bien intencionada, había hecho que Marta se sintiera aislada y desatendida. Él no se daba cuenta de que sus largas horas en la oficina habían creado un abismo entre ellos, un abismo que ella intentaba llenar de forma destructiva. Por otro lado, Marta empezó a darse cuenta del impacto devastador de sus acciones. Cada vez que veía el dolor en los ojos de Carlos, se sentía más culpable y decidida a corregir sus errores. Sé que he cometido un error, Carlos. Quiero que esto funcione, por nosotros y por Javier. Estoy dispuesto a todo para recuperar su confianza. El viaje no fue fácil. Cada paso adelante parecía traer nuevos retos. Había días en los que Carlos sentía que podía perdonar a Marta, días en los que podía ver un futuro en el que podrían volver a ser felices. Pero había otros días, días oscuros en los que la rabia y la desconfianza amenazaban con consumirle. La presencia de Elisa complicaba aún más la situación. Ella también intentaba rehacer su vida tras ser expulsada por Raúl, y su relación con Carlos estaba en un momento delicado. Se va a vivir temporalmente con Rebeca, pero su cercanía con Carlos empieza a generar rumores y especulaciones. Durante una sesión particularmente intensa, la doctora Regina sugirió que consideraran pasar un tiempo separados para aclarar sus mentes. A veces el espacio puede ayudar a curar heridas y dar perspectiva. Puede ser beneficioso para los dos. Carlos aceptó a regañadientes. Sabía que necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Marta también aceptó, aunque temía que la separación los distanciara aún más. Se fue a vivir temporalmente con Rebeca, mientras Carlos se quedaba con Javier. Con el paso de las semanas, la distancia aportó claridad a Carlos. Empezó a reflexionar sobre sus propios errores y a comprender mejor el dolor de Marta. Al mismo tiempo, Marta se dedicó a recibir asesoramiento individual, intentando reconstruir su identidad y encontrar la manera de recuperar la confianza de Carlos. La situación de Elisa también evolucionó. Empezó a rehacer su vida, a conseguir un trabajo estable y a buscar ayuda psicológica para tratar sus propios problemas. Ella y Carlos mantuvieron el contacto, pero ambos sabían que necesitaban tiempo y espacio para curarse individualmente antes de considerar cualquier posibilidad de un futuro juntos. Con el tiempo, la distancia entre Carlos y Marta empezó a tener efectos positivos inesperados. Carlos, aunque seguía dolido,
empezó a darse cuenta de los matices de su propio comportamiento y de cómo habían contribuido a la situación. Empezó a dedicar más tiempo a Javier, disfrutando de los momentos sencillos y preciosos de la paternidad, cosa que no había hecho antes debido a las largas horas de trabajo. Mientras tanto, Marta, que vivía con Rebeca, se dedicaba a recibir asesoramiento individual, intentando reconstruir su autoestima y su identidad. Elisa, por su parte, intentaba encontrar su propio camino. Su expulsión por Raúl y su implicación en el escándalo con Marta le habían dejado profundas cicatrices. Rebeca le ofreció un lugar seguro para recuperarse, pero su relación era tensa. Elisa empezó a trabajar en una cafetería local, intentando que su vida volviera a la normalidad. Sin embargo, su cercanía a Carlos seguía incomodando a Rebeca, que veía la situación con recelo. Un día, mientras Carlos estaba en el parque con Javier, se encontró por casualidad con Elisa. Estaba sentada en un banco, ensimismada. Javier, siempre alegre, corrió hacia ella. «Tía Elisa. ¿Has venido a jugar con nosotros?», exclamó saltando de alegría. Elisa sonrió, pero había una sombra de tristeza en sus ojos. «Hola, Javier. Claro, vamos a jugar». Carlos observó la interacción, sintiendo una mezcla de emociones. Aún no sabía qué sentir por Elisa, pero no podía negar que Javier la adoraba. Mientras Javier jugaba, Carlos y Elisa tuvieron una charla íntima. «¿Cómo estás?», preguntó Carlos, tratando de mantener la conversación ligera. «Lo intento. Día a día», respondió Elisa, mirando a Javier con una sonrisa triste. «¿Y tú? ¿Ha sido difícil? La traición de Marta, todo eso, es mucho que procesar. Pero intento centrarme en Javier. Se merece un padre presente», dijo Carlos, con voz llena de sinceridad. Elisa asintió. «Carlos, nunca quise causar tantos problemas. Si pudiera volver atrás, lo haría todo de otra manera». Carlos suspiró, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo sé, Elisa. Todos hemos cometido errores. Lo importante ahora es cómo seguimos adelante». A partir de ese encuentro, Carlos y Elisa empezaron a verse más a menudo, siempre de forma casual y sin intenciones románticas. Estos encuentros aportaron una sensación de normalidad y alivio a ambos, que luchaban contra su propio dolor y sus remordimientos. Mientras tanto, Marta continuaba su viaje de autodescubrimiento. Rebeca, aunque seguía dolida por la situación, ofrecía apoyo a su hija. Las sesiones de terapia de Marta empezaban a dar resultados. Empezó a asistir a grupos de apoyo, donde conoció a otras personas que estaban pasando por situaciones similares. Esto le ayudó a darse cuenta de que no estaba sola y de que había esperanza de redención y cambio. En una de las reuniones del grupo de apoyo, Marta conoció a Bruno, un hombre amable y comprensivo que estaba pasando por un divorcio complicado. Rápidamente se hicieron amigos, compartieron sus historias y se ofrecieron apoyo mutuo. Bruno, con su perspectiva tranquila y equilibrada, ayudó a Marta a ver la vida bajo una nueva luz. Mientras Marta encontraba un nuevo amigo en Bruno, Carlos seguía acercándose a Elisa. Las conversaciones sinceras y los momentos compartidos en el parque empezaron a crear una nueva dinámica entre ellos. Ambos seguían arrastrando profundas cicatrices, pero empezaban a encontrar consuelo el uno en el otro. La relación de Carlos y Elisa no pasó desapercibida para Rebeca, que lo observaba todo con ojo crítico. Todavía sentía una fuerte lealtad hacia Marta y no podía aceptar la idea de Carlos y Elisa juntos. En una conversación sincera, Rebeca le planteó la situación a Carlos. «Carlos, ¿realmente crees que es una buena idea involucrarte con Elisa después de todo lo que ha pasado?», preguntó Rebeca, la preocupación evidente en su voz. «Rebeca, entiendo tu preocupación. Pero Elisa y yo no estamos juntos románticamente. Solo intentamos encontrar algo de normalidad en nuestras vidas después de todo lo que hemos pasado», le explicó Carlos, intentando calmar sus temores. «Es que no quiero ver a nadie más herido. Especialmente Javier», dijo Rebeca, suavizando su tono. «Javier es mi prioridad. Y te prometo que no haré nada que le perjudique», respondió Carlos con firmeza. Con el paso de los días, Marta y Bruno fueron estrechando sus lazos.
Él la animó a continuar su viaje de autodescubrimiento y a perdonarse los errores del pasado. Bruno se convirtió en un pilar de apoyo en su vida, algo que ella no había esperado encontrar tan pronto. El laberinto de emociones por el que todos navegaban empezó a tomar forma. Carlos, Marta y Elisa emprendieron caminos de autorreflexión y crecimiento. Mientras el viaje estuvo lleno de altibajos, la esperanza de redención y un nuevo comienzo empezaron a surgir para cada uno de ellos. Los meses que siguieron fueron intensos y transformadores para todos los implicados. La dinámica entre Carlos, Marta y Elisa siguió evolucionando, mientras cada uno intentaba encontrar su propio camino hacia la curación y la redención. La relación entre Carlos y Elisa se fortaleció. Aunque ambos dejaron claro que no había intenciones románticas, su apoyo mutuo y su auténtica amistad les proporcionaron la estabilidad emocional que ambos necesitaban. A Javier le encantaba la compañía de Elisa, y ella se convirtió en una figura constante y positiva en su vida. Sin embargo, los sentimientos de Carlos hacia Elisa empezaron a cambiar poco a poco, aunque intentara resistirse a la idea. Marta, por su parte, encontró un apoyo esencial en Bruno. Bruno, que también estaba pasando por un divorcio difícil, comprendía profundamente los sentimientos de culpa y arrepentimiento de Marta. La animó a seguir con la terapia y a trabajar sobre sí misma. La presencia tranquila y equilibrada de Bruno ayudó a Marta a sentirse más centrada y esperanzada respecto al futuro. La relación entre Marta y Rebeca también empezó a mejorar. Aunque a Rebeca todavía le costaba aceptar plenamente las acciones de Marta, reconocía los esfuerzos de su hija por cambiar. Las conversaciones entre madre e hija se hicieron más frecuentes y sinceras, creando un nuevo tipo de intimidad entre ellas. Sin embargo, el pasado de Marta con Ricardo no estaba completamente enterrado. La mujer de Ricardo, Isabel, que había descubierto la traición y reaccionado violentamente, se enfrentaba a las consecuencias legales de sus actos. Ricardo, consciente del impacto de sus actos, intentó reparar el daño, pero la tragedia dejó a todos conmocionados. Ricardo recibió un disparo de Isabel en la pierna durante un enfrentamiento explosivo, y Marta resultó herida en la cara, con pérdida de un ojo y parte de la mejilla. Marta quedó destrozada por la herida, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La cicatriz visible le recordaba constantemente sus elecciones y las dolorosas consecuencias que conllevaban. Durante su recuperación, Marta se aisló, temiendo la reacción de los demás y luchando por aceptar su nuevo aspecto. Bruno permaneció a su lado, ofreciéndole apoyo incondicional y ayudándola a reconstruir su autoestima. En medio de esta confusión, Carlos se enfrentaba a su propio dilema. Sabía que sus sentimientos por Elisa estaban cambiando, pero también sentía una responsabilidad inquebrantable por Marta y Javier. La terapia de pareja había revelado muchos secretos y heridas, pero también había demostrado que aún existía un hilo de conexión entre él y Marta. En una sesión especialmente intensa, Carlos expresó por fin sus dudas y temores. «Doctora Regina, me siento desgarrado. Quiero a mi familia, pero no sé si podré perdonar del todo a Marta. Al mismo tiempo, empiezo a sentir algo por Elisa, y eso me confunde aún más», dijo Carlos, con la voz llena de conflictos. La doctora Regina le miró con comprensión. «Carlos, es natural sentirse así. Perdonar no significa olvidar, sino encontrar la manera de seguir adelante. Lo importante es ser sincero contigo mismo y con los demás sobre tus sentimientos». Al escuchar las palabras de Carlos, Marta sintió una mezcla de tristeza y comprensión. «Carlos, sé que he hecho muchas cosas mal. No espero que me perdones del todo, pero quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible por cambiar. Si decides seguir adelante, lo entenderé». Con el tiempo, Carlos empezó a darse cuenta de que, aunque seguía sintiendo algo por Marta, ahora era diferente. La veía como la madre de su hijo y como alguien que intentaba enmendarse, pero el amor romántico que antes sentía se estaba convirtiendo en algo más complejo. También había que resolver la situación con Isabel. Tras el incidente, Isabel fue detenida y Ricardo intentó rehacer su vida con la culpa de sus actos pesando sobre él. Carlos, consciente del profundo dolor de todos los implicados, decidió visitar a Isabel en la cárcel, buscando un cierre para todos. «Isabel, sé que estás pasando por muchas cosas. Lo que pasó fue trágico, pero todos estamos intentando encontrar la manera de seguir adelante.
Ricardo está intentando reparar el daño y cuidar de ti lo mejor que puede, dijo Carlos, tratando de ofrecer algo de consuelo. Isabel, con lágrimas en los ojos, replicó, sé que cometí un error. Mi rabia me ha cegado y he causado más dolor del que puedo soportar. Solo quiero que Ricardo y todos los demás puedan encontrar la paz. Carlos salió de la cárcel con la sensación de haber cerrado el caso, pero también con la determinación renovada de encontrar una forma de curar a su propia familia. Mientras Carlos, Marta y Elisa se enfrentaban a estos retos, empezó a surgir una nueva fase de aceptación y esperanza. Marta, con la ayuda de Bruno, fue reconstruyendo poco a poco su vida y encontrando formas de perdonarse a sí misma. Elisa, sin dejar de ser un apoyo inestimable para Carlos y Javier, empezó a plantearse un futuro en el que pudiera volver a encontrar la felicidad. El camino hacia la redención fue difícil, pero cada paso que daban juntos traía un poco más de luz y esperanza a sus vidas. Con el tiempo, las cicatrices físicas y emocionales empezaron a curarse, aunque los recuerdos de la traición y el sufrimiento permanecieron. Carlos, Marta y Elisa, cada uno a su manera, empezaron a construir una nueva sensación de normalidad. El camino hacia la renovación y la esperanza estaba en pleno apogeo, y los lazos familiares se iban reconstruyendo poco a poco. Carlos encontró un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, dedicando más tiempo a Javier. Los sábados por la mañana se convirtieron en días sagrados para padre e hijo, con salidas al parque, partidos de fútbol y sesiones de lectura. La presencia constante y cariñosa de Carlos se convirtió en un pilar en la vida de Javier, que ahora veía a su padre como un héroe. Elisa, por su parte, se convirtió en una figura aún más importante en la vida de Javier. La ascendieron a encargada de la cafetería donde trabajaba y empezó a participar en actividades comunitarias. Su crecimiento personal y profesional era evidente, y se convirtió en una fuente de orgullo e inspiración para Javier. La relación entre Elisa y Carlos, aunque todavía platónica, estaba llena de una profunda y sincera complicidad. Un fin de semana soleado, Carlos, Elisa y Javier decidieron hacer un picnic en el parque. El ambiente era ligero y relajado, y Javier correteaba alegremente por la hierba. Elisa, sentada junto a Carlos, observaba a Javier con una sonrisa en los labios. «Es tan feliz», dijo Elisa, con los ojos brillantes. «Eres un padre increíble, Carlos». Carlos sonrió, sintiendo una oleada de gratitud. «Solo quiero que tenga una vida feliz y segura. Y tú has sido una parte esencial de ella, Elisa». Elisa le miró, conmovida por sus palabras. Elisa le miró, conmovida por sus palabras. «Estoy agradecida por formar parte de vuestras vidas. Ahora sois mi familia». Mientras tanto, Marta continuaba su viaje de autodescubrimiento. Su relación con Bruno se convirtió en algo sólido y significativo. Bruno, con su paciencia y su apoyo incondicional, ayudó a Marta a aceptar sus cicatrices y a verse a sí misma como alguien digno de amor y respeto. Juntos empezaron a planear un futuro, explorando nuevos sueños y posibilidades. Marta también se esforzó por reconstruir su relación con Javier. Un fin de semana, decidió llevar a Javier de excursión a la granja de sus abuelos. Bruno le acompañó y juntos se dedicaron a recoger manzanas, cuidar de los animales y contar historias alrededor de la hoguera. Javier, aunque todavía era joven, empezó a darse cuenta de que su madre intentaba hacer lo correcto, y esto empezó a curar algunas de las heridas emocionales. Sin embargo, el proceso de curación no estuvo exento de dificultades. Había días en los que el dolor y la rabia resurgían, y tanto Carlos como Marta necesitaban recordar que el viaje era largo y estaba lleno de altibajos. La presencia de Bruno fue una base importante para Marta en esos momentos, mientras que Elisa siguió siendo la confidente y amiga de Carlos. Con el tiempo, llegaron nuevos miembros a la familia, trayendo esperanza y alegría renovadas. Elisa conoció a alguien especial en uno de los actos comunitarios que organizaba, un hombre llamado Lucas, amable y apasionado por las causas sociales. Empezaron a salir y Elisa se sintió preparada para abrir de nuevo su corazón. Cuando Carlos vio feliz a Elisa, sintió una mezcla de emociones. Sabía que sentía algo por ella, pero también comprendía la importancia de su felicidad y bienestar. En una conversación franca, Carlos expresó sus sentimientos a Elisa. «Elisa, sé que nuestra relación es compleja. Y desarrollé sentimientos por ti con el tiempo,
pero quiero que sepas que solo quiero lo mejor para ti. Si Lucas te hace feliz, eso es lo único que me importa. Elisa, embargada por la emoción, cogió la mano de Carlos. Carlos, siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. Yo también sentí algo por ti, pero creo que tal vez nuestro destino sea diferente. Soy feliz con Lucas, y sé que encontrarás tu propia felicidad. Estas palabras trajeron una sensación de cierre y paz a ambos. Carlos, aceptando la situación, se centró en seguir siendo el mejor padre para Javier y en encontrar su propia felicidad. Mientras tanto, Marta y Bruno decidieron casarse. La boda fue una ceremonia íntima, con amigos íntimos y familiares. Javier fue el paje y la alegría de Marta al ver a su hijo participar en ese momento tan especial no tiene precio. Carlos, que asistió a la boda, sintió satisfacción y paz al ver que Marta encontraba la felicidad. Rebeca, aunque inicialmente escéptica, empezó a aceptar la nueva dinámica familiar. Vio lo mucho que todos se esforzaban por rehacer sus vidas y decidió abrir su corazón. Poco a poco, Rebeca y Marta se reconciliaron, fortaleciendo el vínculo entre madre e hija. Al final, la familia encontró de algún modo una nueva forma de coexistir. Los dolores del pasado seguían ahí, pero también había un profundo sentimiento de esperanza y renovación. Carlos, Elisa, Marta y Javier, cada uno por su camino, siguieron creciendo y sanando, encontrando la alegría en las pequeñas cosas y en los nuevos comienzos. La renovación y la esperanza estaban presentes en cada paso que daban juntos, demostrando que, a pesar de la adversidad, el poder del amor y la redención pueden superar incluso los retos más difíciles. Poco a poco, la nueva sensación de normalidad empezó a estabilizarse. Sin embargo, subyacía la sensación de que aún quedaba algo por resolver. Carlos, Marta y Elisa habían encontrado formas de coexistir, pero las heridas profundas requerían una confrontación final antes de poder seguir adelante de verdad. Era un fin de semana tranquilo cuando Carlos decidió que había llegado el momento de reunirlos a todos para una charla sincera. Quería que todos tuvieran la oportunidad de expresar sus sentimientos y, tal vez, encontrar un cierre definitivo. Carlos llamó a Marta y Elisa y les pidió que fueran a su casa el domingo por la tarde. Bruno y Lucas también fueron invitados, ya que se habían convertido en una parte importante de las vidas de Marta y Elisa respectivamente. El día señalado, todos se reunieron en el salón de Carlos. La tensión era palpable, pero también se respiraba determinación en el ambiente. Carlos comenzó la conversación agradeciendo a todos su presencia y expresando su deseo de resolver los conflictos pendientes. Marta, Elisa, Bruno, Lucas, hemos pasado muchas cosas juntos. Quiero que tengamos la oportunidad de hablar abiertamente de lo que ha pasado y de cómo nos sentimos. Solo entonces podremos seguir adelante de verdad, dijo Carlos, con voz firme pero llena de emoción. Marta fue la primera en hablar. Con Bruno de la mano, comenzó a expresar sus sentimientos de arrepentimiento y deseo de redención. Carlos, sé que te he causado mucho dolor. No espero que me perdones del todo, pero quiero que sepas que estoy haciendo todo lo que puedo para ser mejor persona. Bruno ha sido mi apoyo y estoy intentando ser una buena madre para Javier. Elisa, que estaba junto a Lucas, también se sinceró. Carlos, me siento responsable de parte de lo que pasó. Si pudiera volver atrás, lo haría todo de otra manera. Pero ahora estoy centrada en construir un futuro mejor, tanto para mí como para todos nosotros. Lucas me ha ayudado a ver que aún hay esperanza. Carlos, al escuchar sus sentidas palabras, sintió una mezcla de emociones. Sabía que el perdón total quizá nunca llegaría, pero también comprendía la importancia de dejar atrás el pasado por el bien de Javier y de todos los implicados. Marta, Elisa, gracias por vuestra sinceridad. Sé que todos hemos cometido errores, pero también sé que todos intentamos cambiar. Javier necesita una familia que le apoye, aunque ahora la dinámica sea diferente. Bruno y Lucas también tuvieron la oportunidad de hablar. Bruno, con voz tranquila, expresó su compromiso de apoyar a Marta y ayudar a mantener un ambiente positivo para Javier. Lucas, por su parte, prometió estar al lado de Elisa, respetando el espacio y los sentimientos de Carlos. La conversación fue larga y llena de lágrimas, pero también de risas y recuerdos compartidos. Todos los participantes se permitieron sentir y expresar sus emociones, sin miedo a ser juzgados. Al final de la velada,
En la sala se palpaba una sensación de alivio y renovación. A medida que la conversación se acercaba a su fin, todos sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también tenían la sensación de estar preparados para afrontar los retos que se avecinan. Los retos que se les presentaron. Puede que el perdón nunca sea completo, pero la aceptación y la comprensión se convirtieron en los pilares de su nueva dinámica familiar. En los meses siguientes, la vida empezó a adaptarse a esta nueva normalidad. Carlos y Elisa siguieron siendo amigos íntimos, dando siempre prioridad al bienestar de Javier. Marta y Bruno se casaron en una ceremonia íntima, celebrando la nueva etapa de sus vidas con esperanzas renovadas. Lucas y Elisa también encontraron su felicidad juntos, construyendo una vida basada en el amor y el respeto. Rebeca, observando los cambios, encontró por fin la paz que buscaba. Vio cómo todos se esforzaban por crear un entorno cariñoso y positivo para Javier y decidió abrir su corazón a las nuevas posibilidades. Al final, la familia, a pesar de todas las dificultades y el dolor, encontró una forma de renovarse y prosperar. Los dolorosos recuerdos del pasado seguían presentes, pero ahora iban acompañados de nuevos recuerdos de esperanza, amor y redención. Al ponerse el sol aquel domingo de verano, Carlos, Marta, Elisa, Bruno, Lucas y Javier se reunieron en el patio trasero de Carlos y compartieron una comida sencilla pero significativa. Sabían que el camino que tenían por delante seguiría siendo difícil, pero también sabían que juntos podrían superarlo. La historia, marcada por las traiciones y el dolor, encontró su desenlace en un renacimiento colectivo, en el que cada uno de ellos aprendió a perdonar, a amar y a construir un nuevo futuro, unidos por la determinación de crear una vida mejor para sí mismos y para sus seres queridos.